Muchas gracias, Mar. Muchas gracias a TED por darnos la oportunidad de presentar un trabajo que ha sido realizado en el GT4, en el Grupo de Trabajo 4 de ATED, Seguridad y Salud, en la cual hemos desarrollado una guía de elaboración de fichas de datos de seguridad. Una guía de cómo van a clasificar nuestras emulsiones con el nuevo reglamento. Esta va a ser la estructura de mi presentación. Primero haré una breve presentación de cuáles son los objetivos y quiénes han sido los participantes del Grupo de Trabajo 4 de ATED. Hablaré de la reglamentación que tenemos ahora y que va a entrar en vigor y en qué periodos van a entrar en vigor. Veremos unas pinceladas de los cambios más significativos que se van a producir en la ficha de datos de seguridad de nuestras emulsiones. Profundizaré en la guía, viendo por qué ha sido desarrollada esta guía para los asociados de ATED, cuál es la estructura que va a tener esta guía, cómo hacemos los análisis de la clasificación vía constituyentes y vía propiedades físico-químicas, y veremos, si nos da tiempo, algo sobre el ejemplo práctico que se recoge en la guía. Acabaré con las conclusiones, como no podía ser de otro modo. Bueno, pues el objetivo del GT4 de ATED, del Grupo de Trabajo 4 de ATED, Seguridad y Salud, no es más que el de actualizar la ficha de datos de seguridad de las emulsiones bituminosas. Ya que se van a producir cambios en la legislación, debemos adaptar nuestra ficha de datos de seguridad cumpliendo la legislación y, por supuesto, defendiendo las ventajas medioambientales que presenta este tipo de técnicas frente a otras. Para eso hemos desarrollado la guía, esta guía que os vamos a presentar, que no es más que una guía para ayudar o facilitar al asociado dicha actualización. Los integrantes del GT4 son Luis Lozano, Aurora Gallardo, María Agustina Águila, Mario Barranco, Paco Guzmán y un servidor. Bueno, de esta diapositiva solo me gustaría puntualizar un par de aspectos. Esta es toda la directiva, de todo el reglamento que aplicaría a la ficha de datos de seguridad, etiquetado y clasificación de sustancias y mezclas. Y me gustaría mencionar que la normativa o la legislación hace diferenciación entre sustancias y mezclas o preparados. La emulsión se considera una mezcla o un preparado, no una sustancia. Esto es importante para ver en qué momento le aplica una reglamentación u otra. La primera negrita que tienen arriba, la Directiva 1999/45, que a partir de ahora llamaremos DPD, por sus acrónimos en inglés, es la directiva que ha estado en vigor desde el 2009. Sin embargo, ha salido en el 20 de enero del 2009 la nueva directiva CLP, de sus siglas en inglés, Classification, Labeling and Packing. ¿Qué nos encontramos? Para sustancias ya es obligatorio clasificar, etiquetar y empaquetar por la normativa CLP. Sin embargo, para mezclas tenemos ahora mismo como obligación realizarlo por DPD, aunque también te permiten combinarlo con CLP. Sin embargo, a partir de esta fecha, que es muy importante, 1 de julio de 2015, solo se podrá realizar mediante la reglamentación CLP. ¿Y esta reglamentación qué cambios van a producir en nuestras fichas de datos de seguridad? Pues aspectos como terminología, los preparados pasan a denominarse mezclas, pasamos de 15 categorías de peligro a 28 clases de peligro. Para mí esto es el aspecto más importante. Cambia la clasificación porque cambian las reglas y cambian los criterios de clasificación de las sustancias y de las mezclas. Aparecen nuevos pictogramas, desapareciendo los antiguos. Desaparecen las frases R y las frases S que teníamos en nuestra ficha de datos de seguridad, apareciendo las indicaciones de peligro H y los consejos de prudencia P. Se añaden nuevas palabras de advertencia como peligro o atención en las etiquetas de los productos. Y en general hay cambios en el contenido y en la distribución de las distintas secciones de la ficha de datos de seguridad. Profundizando ya en la guía, lo primero que os voy a explicar es por qué desde ATED se decidió desarrollar esta guía.
Como he mencionado anteriormente, se van a producir, por el cambio de reglamentación, cambios en las reglas y en los criterios para clasificar nuestras emulsiones. Esto puede producir que emulsiones que antes no clasificaban, ahora puedan llegar a clasificar. Y esto va a tener pues, una incidencia en el etiquetado de estas emulsiones, de su clasificación y, por lo tanto, de su manejo, de su uso, de su transporte, etc. La estructura de la guía empieza con unas consideraciones generales del nuevo reglamento, un poco lo que hemos visto anteriormente. Luego entra en profundidad en los constituyentes y cómo se clasifican las emulsiones vía constituyente y también cómo se clasifican vía propiedades físico-químicas. Luego se recoge un ejemplo práctico donde se detalla cómo se analizan los distintos puntos del reglamento. Bueno, pues por análisis de constituyente, lo más importante que tenemos para ver si una emulsión clasifica o no es conocer perfectamente la ficha de datos de seguridad del constituyente y que ésta esté actualizada en su última versión y de acuerdo al CLP, ya que es una sustancia y por obligación debe de estar etiquetada por CLP. Una vez que conocemos en qué clases de peligro esta emulsión está clasificando, iríamos al reglamento y veríamos en qué sección se describe a partir de qué características o de qué porcentajes ese constituyente va a hacer que la emulsión pueda o no clasificar y en qué categoría. Una vez que conocemos si esa emulsión ha clasificado y en qué categoría, tenemos que ver cómo va a etiquetar, qué frases de indicaciones de peligro va a llevar o qué consejos de prudencia va a llevar si clasifica, claro. Bueno, pues lo que hemos hecho en el GT4 es recoger todas las materias primas que conocíamos del sector, por ejemplo, del fluidificante, y hemos visto de todos los fluidificantes que hemos encontrado en el mercado, en qué aspectos, en qué clases clasifican. Esto lo hemos hecho tanto con el fluidificante, como con el emulgente, como con el ácido clorhídrico. Esto no significa que todos los ácidos clorhídricos o todos los emulgentes o todos los fluidificantes clasifiquen siempre en estos aspectos, pero es lo más significativo y pueden haber alguno que se nos haya escapado que clasifiquen de una manera diferente, pero creemos que es una muestra bastante representativa de lo que hay en el mercado. Bueno, esto es vía constituyente, pero también hay que analizar las propiedades físico-químicas de la emulsión para poder evaluar si ésta clasifica o no. Y lo más importante, quizás el aspecto más reseñable, sea el valor del pH. Una emulsión con un valor de pH entre 2 y 11,5 no tendrá problemas de clasificación como corrosivo cutáneo. Si el valor del pH es menor, habría que analizarlo más en profundidad vía constituyentes o vía ensayos. Otro ensayo que habría que realizar es el de viscosidad cinemática. Para viscosidades mayores de 20,5 milímetros cuadrados por segundo a 40 grados no habría problema de toxicidad por aspiración, que es un valor bastante razonable en nuestras emulsiones. Y lo mismo para el punto de inflamación. Si el punto de inflamación de la emulsión es superior a 60 grados, no clasificaría como líquido inflamable. Bueno, y ahora vamos a pasar a unas pinceladas del ejemplo práctico. Este ejemplo práctico está en detalle en la guía, la pueden encontrar en la guía con mayor detalle. Vamos a hacer un pequeño análisis de una emulsión que contenga un 60% de contenido de betún, un 5% elevado contenido de fluidificante, un emulgente que os adelanto que será un emulgente lento y un porcentaje de ácido clorhídrico en estas proporciones. Lo primero que tenemos que hacer es recoger las fichas de datos de seguridad de estos componentes, como he dicho anteriormente, que estén actualizados y mediante CLP. Me centro en fluidificante, emulgente y ácido clorhídrico porque, como saben, el agua y el betún no van a dar ningún problema de clasificación, estén en la concentración que estén.
Una vez que tenemos la fórmula de trabajo, los porcentajes, los contenidos y, por supuesto, la ficha de datos de seguridad y sabemos cómo clasifican estos constituyentes, nosotros recomendamos hacer una tabla de este tipo, en la que recogemos las distintas categorías y clases de peligro en las que clasifican los distintos constituyentes y los porcentajes en los que los distintos constituyentes están en la emulsión. Esto lo hacemos aquí porque se puede dar la situación de que una categoría o clase de peligro esté recogido por dos constituyentes distintos y sus concentraciones se tendrán que sumar. Lo que habría que hacer ahora es ir punto por punto en cada una de las clases de peligro para analizar si en esas concentraciones nuestra emulsión clasificaría o no. En esta presentación solo voy a analizar 3 de estos puntos, los más significativos. El primero es por toxicidad aguda. En nuestra emulsión tenemos un componente que es el emulgente a una concentración de 0,75 que clasifica como tóxico agudo categoría 4. Iríamos al reglamento CLP y antes deberíamos de mirar en la sección 11 toxicidad, información toxicológica para obtener un dato de la fórmula que vemos a la izquierda. Con ese dato y la concentración calculamos ese parámetro y vemos que como el valor es muy superior a los 2000, que sería el menos exigente para categoría 4, esta emulsión en concreto no clasificaría. Otro de los puntos, el acuático agudo categoría 1, tenemos una sustancia, otra vez el emulgente, esta misma concentración, que clasifica como acuático agudo. Queremos saber si la emulsión va a clasificar en este aspecto. La normativa CLP dice que la concentración de este componente por un factor de conversión M tiene que ser inferior a 25% para que no clasifique. Si es superior, clasificaría como categoría 1. El factor M también se saca de la información toxicológica, en el punto 12.1 de la ficha de datos de seguridad del emulgente. Sacamos que el valor del M es 1, porque el valor del CEL50 está entre 0,1 y 1. Por lo tanto, al despejar en la fórmula, encontramos que el valor final es de 0,35, muy inferior a 25%, luego la emulsión tampoco clasificaría en este aspecto. Y por último, en el acuático crónico, aquí tenemos 2 componentes que clasificarían, uno como categoría 1, que es el emulgente, a un porcentaje de 0,35, y otro, que sería el fluidificante, como categoría 2, en un porcentaje del 5%. Este cuadro está extraído del CLP, del reglamento, y lo que habría que ir es analizando si se cumplen cada una de las siguientes premisas, empezando de la impar superior y yendo bajando a ver en qué categoría termina clasificando, si clasifica la emulsión. Aplicaríamos esta primera ecuación, la concentración de la sustancia que clasifica como categoría 1, que sería el emulgente, por el M, que ya lo hemos visto en el caso anterior, que sería 1, el valor es 0,35, inferior a 25, luego no clasificaría. Pasamos a la siguiente fila. Aquí ya entra en juego la concentración del componente que clasifica como categoría 2. Despejamos la fórmula y vemos que el valor es de 8,5, también inferior a 25, luego no clasificaría tampoco. Pasaríamos a la fila 3 y aquí ya encontramos que al sustituir los valores en la fórmula, el valor es de 85%, superior al 25%, luego nuestra emulsión, con esta fórmula y estos constituyentes, clasificaría como categoría 3. Bueno, pues ¿qué implicación va a tener que la emulsión clasifique como categoría 3? Vamos a otra sección del reglamento, en concreto esta tabla, donde te dice cómo tiene que etiquetar, cómo se tiene que clasificar, qué advertencias de peligro tiene que llevar la ficha de datos de seguridad para una categoría 3. En este caso, la categoría 3 no requiere pictograma, no etiquetaría, por lo tanto no tendría necesario transporte por ADR, simplemente habría que señalar en nuestra ficha de datos de seguridad pues la indicación de peligro H412 y los consejos de prudencia.
Bueno, y como conclusiones, esta guía es un trabajo que ha sido desarrollada durante estos últimos años en el grupo de trabajo 4 de ATEP, Seguridad y Salud, con el fin de facilitar al asociado de ATEP el abordar estos cambios en su ficha de datos de seguridad. Es muy importante para poder realizar la clasificación de las emulsiones conocer perfectamente la formulación, en qué concentración están los distintos constituyentes y disponer de las fichas de datos de seguridad de estos en su última versión y de acuerdo al reglamento CLP. Ni que decir cabe que cuando cambiamos algún componente de nuestras emulsiones o alguna concentración de estos componentes, habría que volver a revisar la ficha de datos de seguridad. Y sin cambiar la concentración y los constituyentes, si cambia la ficha de datos de seguridad de estos constituyentes por una nueva revisión o un cambio en alguno de los ensayos, tenemos que volver a revisar nuestra ficha de datos de seguridad de nuestras emulsiones y ver cómo clasifica. Como dato tranquilizador, de las fichas de datos de seguridad que hemos realizado en el GT4, no nos hemos encontrado con las fórmulas normales de las emulsiones ninguna emulsión que clasifique. Pero bueno, hay que seguir vigilando, hay que analizar distintas y nuevas materias primas y estar vigilando cambios en la normativa. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.